Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. La democracia es el destino de la humanidad futura. La libertad, su indestructible arma. La perfección posible, el fin donde se dirige. Benito Juárez. De múltiples rostros, se posiciona en áreas diversas, tanto en costas, llanuras, selvas y montañas. Con fisuras y fortalezas, ya sea en poblados o en las grandes ciudades, rige bajo los principios comunes de la equidad, libertad y tolerancia. Es el sistema con mayor consenso en el orden político global. Desde hace décadas, está presente en la República Mexicana mediante el ejercicio del voto para la elección de sus gobernantes. En este transcurso, México debió superar una dictadura bajo la imagen del presidente Porfirio Díaz y procesos fraudulentos que quedan registrados en los años de 1988, 2006 y 2012. No se trata de un sistema perfecto, pero sí perfectible, en renovación constante con sus particularidades en cada nación donde está de manera legal por decisión popular. La inclusión forma parte de sus principios ecuánimes. Cada ciudadano o ciudadano importa en la toma de decisiones. Con su voto, cada uno y cada una le da un sentido a la democracia. Pero no siempre ha sido así. En México, la democracia ha sufrido fisuras y un manejo equívoco del sufragio que terminó por generar un consenso de desconfianza entre la ciudadanía, a los colores de la bandera nacional, al verde de la esperanza, al rojo del esfuerzo y la sangre de quienes han entregado su alma por un ideal, al blanco de la inclusión, tolerancia y legado por la paz, terminó por sumarse la sombra del fraude electoral. Actualmente, la democracia basada en la participación ciudadana ha debido adaptarse a procesos complejos para despejar la nube de la desconfianza. Luego de tantas décadas de corrupción sistemática, se diseñaron múltiples esquemas y procesos para blindar el voto ciudadano. ¿Cómo es que el sistema electoral en México terminó por adaptar esquemas de seguridad que lo hacen único en el mundo? Es necesario dar pasos atrás en la historia, rememorar la visión de próceres como José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo y Costilla. Es necesario mirar más atrás, cuando surgen los conceptos de democracia y ciudadanía. Esto nos lleva hasta la Grecia antigua, cuando al pueblo, por primera vez en la historia de la humanidad, se le otorga el poder para elegir a sus gobernantes. ¿Qué hay detrás del voto? Es un tema en sí mismo. Democracia, si nos remitimos a sus orígenes de la palabra, es pues el gobierno del demos de un pueblo, ¿no? Una configuración que Aristóteles denominaría, bueno, es una forma de gobierno donde gobiernan las mayorías. Hay consenso respecto al origen ateniense del término. A finales del siglo VI, en la ciudad de Atenas, tenía lugar una forma de gobierno que implicaba que las decisiones se tomaban en asamblea por parte de los ciudadanos. Pero obviamente cuando Aristóteles hablaba de esta forma particular de gobierno, pues es que estaba pensando en ciudades-estado. Pero los ciudadanos no eran
ni los esclavos, ni los extranjeros, ni las mujeres. Eran los hombres habitantes de Atenas quienes tomaban las decisiones en conjunto y delegaban ciertas funciones a, digamos, quienes ocupaban esos puestos de manera rotativa. Pero obviamente son comunidades muy chiquitas. Nadie hacía carrera como político, sino que cualquiera tenía la misma posibilidad de ocupar ese puesto en algún momento determinado para ejercer ciertas funciones que no se podían decidir en asamblea. En un libro que se llama La democracia y sus críticos dice incluso que esa visión de democracia es una democracia directa, es decir, todos los que forman parte de este pueblo, de los ciudadanos, pueden votar, ¿no? O sea, van a una asamblea, van al ágora y votan, ¿no? Entonces es un modelo de democracia directa. Para que el voto pueda ser 100% efectivo, es necesaria la presencia y participación de las ciudadanas y los ciudadanos, por libre decisión y sin impedimento alguno para hacerlo. Esta es la vuelta de hoja que también nos remite al pasado, pues no a cualquier individuo se le consideraba como ciudadana o ciudadano. El origen es el mismo en la ciudad de Atenas. Insistimos en que no todos eran ciudadanos. Bueno, también nos podríamos remontar a la antigüedad, decir que la ciudadanía era parte de una categoría romana, ¿no? O sea, el que era ciudadano era el que tenía los derechos y pertenecía a la comunidad romana. Una noción mucho más cercana a la actual la tenemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. Y en esa Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Se hace la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un cambio entre lo que se vivía antes, las monarquías absolutas y este nuevo régimen que se empieza a configurar, ¿no? En las monarquías uno no es ciudadano, uno es súbdito, uno pertenece al monarca y uno obedece al monarca, ¿no? No existe este reino o esta idea de yo tengo libertad, yo quiero pensar o expresar, eso no pasa. Esa es quizá una noción que nos haría sentido hoy día, en el cual se establece que los individuos se convierten en ciudadanos, adquieren derechos, también obligaciones, pero ya no son súbditos. Ahora nosotros tenemos esta herencia en el caso occidental, ¿no? O sea, y es por eso, por estas ideas que son muy de Europa. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, algunos países de Europa ya contaban con una forma de gobierno que incluía una especie de parlamento o de legislativo que acotaba el poder del monarca. Digamos que ese es uno de los principios determinantes para la concepción moderna que tenemos de democracia. Llegan a Estados Unidos y son justificación o son parte de todo lo que va a justificar después la independencia de Estados Unidos. Hay otros referentes como Estados Unidos de América, a la que solemos concebir como la democracia más consolidada a partir del modelo de una república representativa, ¿no? En la cual había división de poderes, el legislativo por supuesto, también el judicial, que se acotaban unos a otros. El ideal de la democracia arriba a los puertos americanos, como San Juan de Ulúa en Veracruz o el Callao en Lima con la estafeta de la prohibición. Llegan aquí textos como el segundo tratado del gobierno civil de John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu y sus textos, ¿no? Y hablan ahí, por ejemplo, de la división de poderes, del contrato social, Rousseau hablando del contrato social y por qué es que el Estado no nos gobierna, sino que hay un contrato, hay un convenio ahí, o Montesquieu hablando de que debe de haber división de poder. Por supuesto que se trata de un orden cultural y tecnológico sin los alcances de la modernidad. Lo que ahora se manifiesta como una concepción que podemos discutirla en un café o consultarla en la red del Internet, llegó a mantenerse como un secreto a voces entre la gente letrada de América. No había esta difusión masiva de libros, no es como se podían meter a Internet, no existía, y no podían ir a ninguna librería a comprarlos, ¿no? Entonces no era tan fácil acceder a estos materiales. Llegan primero con los jesuitas. Ese es uno de los argumentos para después expulsar a los jesuitas en nuestro país, ¿no? Llegan a partir de misioneros o de las órdenes
jesuitas principalmente, y entonces pues se pasan así de mano en mano, ¿no? Son libros que no se pueden leer, no son de consulta pública, gratuita. La historia llega hasta nuestros días de una manera renovada, insólita, a través de los recintos que han logrado rescatar los testimonios procedentes de diversas fuentes para mostrarnos que nuestro paso por el mundo no ha sido en vano. ¿Qué hay detrás del voto? Esta es la estampa que nos regala el Museo del Objeto de la Ciudad de México, donde aparece el testimonio imborrable del fraude electoral. Y es la colección más grande de propaganda política que existe en el país. Son cerca de 30,000 objetos donde está documentada toda la historia de la política y de los comicios electorales que ha habido pues más o menos desde 1910 hasta la fecha. Esta gran cantidad de objetos está catalogada, inventariada, y nos ha parecido pertinente en los últimos procesos electorales que hemos vivido en México hacer una lectura de esta colección y mostrarla a la gente para sumarnos desde el modo en la cultura democrática de México. De acuerdo a la actual directora del Museo del Modo, la virtud de la exposición que apreciamos en pantalla radica en su testimonio fidedigno de un proceso histórico gestado durante décadas. Lo que quisimos hacer es mostrar cronológicamente cómo han sido cada una de las elecciones para presidente que hemos tenido desde 1910 hasta la que vamos a tener en este año, mostrando quiénes fueron los contendientes, de qué partidos, y todo esto hecho a través de los objetos. Entonces, lo que los visitantes podrán encontrar en este recorrido cronológico es objetos de campaña que han usado en los últimos comicios electorales cada uno de los contendientes, y de esta manera pueden ir viendo cómo ha sido el desarrollo no solo de los objetos mismos en relación a su diseño, a los materiales que se usaban, a los mensajes que han dicho a través de estos materiales, sino también cómo ha sido la historia política de nuestro país. Si bien el Museo del Modo de la Ciudad de México documenta de manera excepcional la huella democrática de los procesos electorales del siglo XX hasta la fecha, este invaluable acervo no accede a etapas anteriores. ¿En qué momento podemos nosotros rastrear estas ideas democráticas? O sea, hay que revisar, por ejemplo, desde los documentos fundacionales del Estado mexicano moderno, y ahí los sentimientos de la nación, ahí que hay debate, ¿no? O sea, los sentimientos de la nación y todo esto ya hablan acerca de debe de haber democracia. Esta nación experimenta un paso decisivo cuando trasciende de una colonia dependiente de la monarquía de España a un proyecto de identidad política que sufrirá reveses en diferentes etapas y de índole diversa. Ya que se firma la independencia, hay debate, ¿no? O sea, no es como que se firma la independencia y ya vamos a hacer democracia. Si nosotros revisamos las constituciones del siglo XIX en México, pues hay constituciones, el primer imperio mexicano, o sea, nuestra primera forma de gobierno es más bien monárquica, ¿no? O sea, retomando las ideas de la monarquía española, de las monarquías europeas aquí en México, ¿no? Nuestro primer imperio con Agustín de Iturbide I. Que en la Constitución de 1857 ya estaba contemplado el derecho al voto popular, ¿no? Es decir, había una noción ya de ello. No obstante, hubo algunas regresiones en los años siguientes. Y ya después empieza el debate de, pues, ¿qué vamos a hacer? Democracia, pero ¿qué tipo de democracia? ¿Quién va a votar? ¿Quién no va a votar? Pero bueno, salvo ese momento y el Segundo Imperio Mexicano, más bien la disputa era no tanto por si seríamos o no seríamos democracia, sino el tipo de organización administrativa que tendríamos, ¿no? De ahí derivan las constituciones más bien federalistas, la del 24, la del 57, esas son constituciones donde se establece el federalismo como principio administrativo, y pensaríamos más bien las 7 leyes y la Constitución de 1846, las bases orgánicas,
me parece que que es del 46, que más bien plantean una organización centralista. Durante el siglo XIX y luego de la independencia de Europa, México pasará por 2 periodos monárquicos para terminar de caer en una dictadura hasta la Revolución de 1910. Salvo esos 2 momentos del Imperio Mexicano, de los 2 imperios mexicanos, se establece en las siguientes constituciones que más bien vamos a hacer democracia, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues no todo el mundo votaba, que existían ciertos requisitos, saber leer y escribir, y cuestiones que limitaban mucho que la ciudadanía participara, ¿no? Entonces era una democracia restringida. Y otro gran referente histórico sería la Constitución del 17, de 1917, en la que ya se contemplaba la idea del sufragio universal. En el debate de vamos a hacer una nueva Constitución, ya ahí queda claro que todos aquellos que tenemos los derechos de ciudadanía vamos a poder votar y ser votados, aunque bueno, esto ya después lo van a especificar más. Los textos feministas eran solo hombres, ¿no? O sea, solo los que tenían derechos de ciudadanía, hombres, podían votar y ser votados. Tal y como lo refieren los especialistas, la democracia participativa mediante el voto ciudadano va avanzando en logros, pero aun cuando ya es un derecho constitucional el ejercicio del sufragio electoral, se suman nuevos fenómenos sociales e irregularidades. Entre estas, queda un gran pendiente: el voto de la mujer. Como se fue construyendo, ¿no? Y ahí ya nos podremos ir hasta la segunda mitad del siglo XX y pensar en el movimiento estudiantil de 1968, en los movimientos urbanos y rurales que derivaron incluso en la clandestinidad en la década de los 70, o en la presencia y la organización de la sociedad civil luego del sismo del 85. Uno de los núcleos que a mí en lo personal me parece más importante, en especial en estos comicios, es el que tiene que ver con los derechos de las mujeres dentro de la política. Hasta 1953 tuvimos el voto de la mujer en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto, establecer una fecha que haya sido determinante para el voto ciudadano en democracia sería conflictivo. Obviamente también está mostrado cuando se otorgó el voto a las mujeres en los diferentes estados donde se fue aprobando el voto, hasta que por fin en 1953 se hizo ya federal, y en 1955 pues fue la primera votación federal donde las mujeres pudieron votar. En México, la democracia basada en el voto ciudadano para la elección de sus gobernantes ha tenido que someterse a un proceso progresivo para ganarse la confianza ciudadana. El factor determinante es la intervención de los sistemas gobernantes en la designación del presidente electo, tal como sucedió sexenio tras sexenio, décadas atrás, es decir, el fraude electoral. Y esa fue la evolución. Fundamentalmente la evolución tuvo que ver con el hecho de que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales. Que forman parte de nuestra historia contemporánea, ¿no? Como un ejemplo está lo que algunos consideran fue un fraude en 1988, ¿no? Pero de lo que sí tenemos la noción es de la caída del sistema a la hora de contar los votos, y ello derivó, pues sí, en concesiones del régimen, porque además había un interés, ¿no? de establecer un tratado de libre comercio, y a partir de ello pues se crea lo que en su momento conocimos como el Instituto Federal Electoral. El INE se crea a raíz de una crisis en el sistema político en el cual el gobierno controlaba los procesos electorales, y a través de pues, toda una serie de movimientos ciudadanos se exigió que ya el gobierno no controlara los procesos electorales y que se crearan organismos autónomos que se fueron ciudadanizando de a poco, y de esa manera pues fue que se creó el Instituto Federal Electoral en 1991. El sistema electoral en México es complejo e involucra diferentes fases que ameritan comprenderlas, una por una, para dimensionar su integridad. A partir de la Constitución de 1917,
se establece que por medio de un voto ciudadano se elegirá al presidente de la República. Transcurren décadas de múltiples adecuaciones, cambios, irregularidades y fraudes. Hacia la década de los 90 se constituye el Instituto Federal Electoral, IFE, cuya esencia busca seguridad en los comicios electorales. Antecedente del INE. Nació como IFE, Instituto Federal Electoral, y fue con motivo de una gran lucha social y política, derivado de que antes de los 90, antes del 93 y en particular del 96, pues quien integraba los órganos para llevar a cabo la organización de las elecciones estaba incorporado el secretario de Gobernación, y digo como hombre porque siempre fueron hombres, como presidente de los trabajos de una autoridad que se encargaba de realizar las elecciones. Ya están estas voces denunciando o haciendo notar aquello que haría falta para establecer una institucionalización del conteo de los votos como mínimo, de las elecciones en general, y ese avance creo que sí se ve totalmente reflejado en 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral. Porque no existía, o no había confianza respecto del padrón electoral porque estaba en manos de la Secretaría de Gobernación. El sistema mexicano durante mucho tiempo fue coordinado por el propio gobierno, ¿no? No tendría esto ningún problema, pero se daba la situación de que pues, el gobierno era juez y parte. El gobierno pues, tenía sus propios candidatos, los candidatos provenientes del partido gobernante, y evaluaba y calificaba las elecciones, ¿no? Entonces eso generaba ciertas desconfianzas, resistencias, porque muchos decían, ¿para qué votar si ya sabemos quién va a ganar? ¿No? O sea, ¿cuál es el punto de ir y votar si ya sabemos que va a haber fraude? Hay este avance, ¿no?, de institucionalización del proceso. Es en el 77 cuando tenemos dos avances muy determinantes, ¿no? Uno es, se establece una comisión federal encargada de las elecciones, al mismo tiempo que se introduce el concepto de representación proporcional, que da pauta a que haya, digamos, cabida de la presencia de otras fuerzas políticas en el legislativo, por ejemplo, que no es poca cosa, porque todo ello, a pesar de que puede haber aún como mínimo 2 décadas más en las que hay claroscuros en cuanto a la organización de las elecciones. Sobre todo, a partir de finales de los años 80, pues hay toda una movilización de una ciudadanía que dice, pues es que las elecciones no las debe de cuidar el propio gobierno. Se deben de crear instituciones autónomas en materia electoral para que sean las que vigilen. En los 90 a principios hubo una lucha y se empezó a tener un concepto ciudadano de la autoridad electoral y se ciudadanizó. Se eligieron a personas de prestigio nacional, ciudadanos que tenían diversas profesiones, había abogados, había periodistas, y se integró entonces el Instituto Federal Electoral. Es una conquista ciudadana, sí, sobre todo después de la elección, controvertida elección, por decir lo mínimo, de 1988, pero también es una especie de concesión del régimen, y esa concesión sí se da en un marco nacional, la presión social, pero también en el internacional, que es ser aceptado como una democracia moderna. Cuando finalmente se crea el Instituto Federal Electoral, se empieza también con la creación de un padrón, pero que ya no dependiera de la Secretaría de Gobernación. Esto fue el concepto ciudadano en el 93, y en 1996 hubo una gran reforma en materia electoral que movió y transformó todo el sistema electoral en cuanto a autoridades, y es cuando se le da plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Y después fue evolucionando con una serie de reformas electorales que le fueron dando de manera paulatina una mayor independencia, porque en un primer momento todavía partidos políticos y gobierno tomaban algunas votaciones, bueno, más bien tenían votos, hasta que ya finalmente en el 96 solamente consejerías independientes, ciudadanas, en un primer momento tomaron ya las votaciones, de tal manera que en ese momento el Instituto Federal Electoral se constituyó ya en un organismo totalmente autónomo.
se integra con consejeras y consejeros ciudadanos, es decir, si bien es cierto que los eligen la Cámara de Diputados, lo cierto es que son personas profesionales especializadas que tienen el carácter y la cualidad de ciudadanos. Ya no está ningún órgano de gobierno dentro de la institución y se consolida una institución ciudadana, el Instituto Federal Electoral. En pleno siglo XXI, el 10 de febrero del 2014, para ser precisos, la reforma constitucional en materia política electoral rediseña el régimen electoral mexicano y transforma al Instituto Federal Electoral en una autoridad de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral, INE. El objetivo es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, con el fin de garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral de México. Así funciona hasta el año 2014, que viene otra gran reforma. En el Inter hubieron varias reformas para darle atribuciones al IFE porque se consolidó como una autoridad ciudadana, de frente a la ciudadanía. Y se le dieron varias facultades, no solo las naturales, que era construir el padrón electoral, las listas nominales de electores, organizar todas las elecciones a nivel federal, como las tenía en ese entonces el IFE, llevar a cabo el proceso de credencialización, y la reforma de 2014 le da una visión al sistema electoral de coordinación a nivel nacional y le cambian el nombre al Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral. El modelo electoral y las atribuciones que se le han dado al instituto, que son atribuciones que muchos órganos electorales del mundo no tienen, se deben fundamentalmente a los acuerdos entre los actores políticos. Lo generan como un eje rector de todo el sistema electoral, conservan los institutos electorales en cada uno de los estados, pero con la línea de coordinación del INE. Entonces nace esta institución, es una nueva institución, porque además se conservan todas las facultades que tenía, incluidas las de radio y televisión, fiscalización, pero ahora le dan el control de articular el sistema nacional electoral. En ningún país del planeta un instituto electoral se pone a monitorear de manera permanente las transmisiones de radio y televisión para checar que efectivamente se transmitan los tiempos del Estado en radio y televisión, no solamente durante los procesos electorales, sino a lo largo de todo el tiempo. ¿Y qué implica esto? Que se tiene que articular con todos los institutos locales, los OPLES, organismos públicos locales, así se les llama en esta reforma, y también tiene que elegir a las y los integrantes de esos institutos electorales locales, con posibilidad de removerlos y con posibilidad de ejercer una facultad pues normativa que va a permear todo el sistema electoral. Eso es el INE. ¿Y por qué se le han dado tales atribuciones al Instituto Nacional Electoral? Porque el modelo electoral en nuestro país se ha creado en base a la desconfianza. Otros países, en cambio, ese no era un problema. Como aquí el problema era la desconfianza en los procesos electorales que estaban en manos del gobierno en los 50, 60, 70, 80, fue así como fue evolucionando de esa forma. Es el Instituto Ciudadano, integrado por ciudadanas y ciudadanos en el órgano de decisión, que tenemos la calidad de consejeras electorales por nuestra especialidad en la materia, acompañados con las representaciones de los partidos políticos y del legislativo, pero que coordina todo el sistema electoral. Y después, para mayor seguridad, porque todavía durante unos primeros momentos había cierta desconfianza, se creó finalmente, más bien se añadió a la credencial del elector la fotografía. En resumen, el IFE pasa a ser INE y le corresponden las siguientes funciones: emitir la credencial para votar, organizar procesos electorales, auditar todos los actores políticos nacionales y locales, promover la cultura cívica, procurar la justicia electoral
y garantizar la transparencia, rendición de cuentas y equidad en los procesos electorales. Un episodio particular dentro de esta historia lo conforman el padrón electoral y la credencial para votar. La credencial de elector con eso culmina todo el cuidado que se tiene de construir un padrón electoral, una lista nominal de electores que va a ser el elemento fundamental para ejercer el derecho de voto y el documento que es la credencial de elector. Con esas credenciales, pues también se construía el proceso electoral. ¿Qué reclamos hubo? Pues que estos elementos que servían para votar, estoy hablando a finales de los 80s, ¿no? Pues ahí estaban hasta los muertos, luego decía. Entonces, hubo reformas en las que le dan al IFE la facultad exclusiva de integrar el padrón electoral, que es donde estamos todas las personas mayores de edad que acudimos a la autoridad electoral a dar nuestros datos por primera vez, pero que lo mantenemos vivo porque le avisamos también los cambios de domicilio que tenemos. No existía un mecanismo, algún instrumento de identificación totalmente certero y fiable, y fue entonces que se tuvo que construir primero un padrón electoral. Y hoy por hoy estamos más de 100 millones de personas ciudadanas mexicanas inscritas en el padrón. Pero también se creó un órgano de vigilancia para revisar la construcción de ese padrón electoral. Porque es lo que da cuenta de que estás dentro del padrón y del listado nominal. Es el instrumento que demuestra que tú fuiste ante la autoridad electoral, que le diste tus datos, que estás inscrito en el padrón y que por lo tanto puedes votar, de tal manera que es un requisito fundamental. Y esta comisión de vigilancia hay una a nivel nacional, una a nivel estatal y una a nivel distrital, y la integran los partidos políticos. O sea, autoridad y partidos políticos junto con la ciudadanía que va a registrarse, que avisa de los cambios de domicilio, integran padrón electoral. Esta credencial, una vez que tú la recoges cuando te empadronas, es lo que permite que subas a la lista nominal de electores, que es el documento que tienen en la casilla el día de la elección y que van a revisar tu credencial, que estés en la lista nominal de electores y te va a permitir votar. Entonces, sí tiene una historia bien interesante, en México particularmente, la construcción del padrón electoral, de las listas nominales de electores y el documento esencial que es la credencial, que es lo que nos permite ejercer nuestros derechos político-electorales. En nuestro país ha tenido una evolución distinta del resto de los países. De hecho, en la mayoría de los países no existe estrictamente hablando una credencial para votar, sino existe un instrumento de identidad nacional que es el que se utiliza, o incluso a veces se utiliza indistintamente pasaportes o muchas otras formas de identificación. La verdad es que yo tengo un buen concepto de la credencial de elector, porque en comparación a otros países, como se menciona, para nosotros es el documento más importante, ¿no? Es el documento con el que nos identificamos. Y en los hechos, la credencial de elector se ha convertido en lo que en otros países es el elemento de identidad, ¿no? Pero es algo atípico realmente. Tan es así que hoy día la credencial de elector es el mejor instrumento de identidad personal que existe en este país. No sé si necesariamente todo aquel que adquiere su credencial de elector por primera vez está pensando en la gran posibilidad de votar, aunque sí creo que hay una emoción a la hora de participar, por ejemplo, en la primera elección presidencial, una vez que cumples la mayoría de edad y demás, lo cual no es poca cosa, es de celebrarse. Y aquí en México, ahora la credencial de elector es el medio de identificación que más usan las y los mexicanos. Y ha tenido una evolución bien importante. Algunas personas, por la edad, podrán recordar aquellas credenciales en las que se iba una persona ciudadana a registrar a una autoridad que era del gobierno federal, y ahí lo registraban y le daban una credencial. Primero era como color naranja, luego como cafecita, no tenía ninguna fotografía, no tenía nada. En el caso de México,
el modelo se ha construido en base a la desconfianza, y lo mismo ocurre en temas como, por ejemplo, la fiscalización de los partidos políticos. En otros países los órganos electorales no fiscalizan a los partidos políticos, los fiscalizan las instituciones del Estado que se dedican a fiscalizar. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el manejo de los tiempos de radio y televisión. Desconfiamos del gobierno y por eso creamos las instituciones, ¿no? No es porque confiemos que se crean, sino porque desconfiamos se crean. Pero por eso tienen tantos mecanismos para generar esta certeza, ¿no? ¿Como cuáles? Bueno, pues la credencial para votar, que es un instrumento además de identificación, tiene muchos candados. Es el documento aquí en México que tiene el mayor número de medidas de seguridad para que pueda constatarse que una credencial es la que emite la autoridad electoral. O sea, es un instrumento difícilmente falsificable. Pues que si tiene la firma, nuestra foto, cada vez tiene más mecanismos para que no sea fácilmente falsificable. No es como en otros sistemas electorales en el mundo donde es un papel blanco y casi pon tu nombre y ahí está, ¿no? Aquí nosotros vemos sellos, vemos que el día de las elecciones firman funcionarios de casilla, pero representantes de partido, o sea, firman todas las boletas para que si no está firmada, entonces esa no se cuenta. O sea, muchos mecanismos que van a fortalecer la idea de que pues, los resultados son los que arroja el sistema. También tenemos convenios con autoridades o con el Sistema Nacional Bancario, porque esta credencial ayuda también a proteger el derecho de identidad. Y este derecho de identidad en México, a diferencia de otros países, no tenemos una cédula de identidad desde que nacemos. Ese es un deber que está del Estado mexicano, porque aunque está previsto en la ley, todavía no se lleva a cabo ese proceso. Se ha intentado en muchas ocasiones y no se ha logrado generar una cédula de identidad a los mexicanos y mexicanas con independencia de la edad que tengamos. Ha habido esfuerzos, y ya van 2 sexenios, al menos en los que tengo registro, en los que se intenta crear una especie de cédula de población que sea el nuevo gran referente, ¿no? El nuevo gran documento. ¿Qué es lo que pasó en México? Que la credencial de elector, que es este instrumento solo para ciudadanas y ciudadanos a partir de los 18 años, sustituyó este documento de identidad y es el que comúnmente utilizamos las mexicanas y los mexicanos, porque pues además no tiene costo y es de alta seguridad. Aquí quien asume el costo de las credenciales de elector es la propia autoridad, el Estado mexicano, con presupuesto público, y es lo que permite que a las ciudadanas y los ciudadanos se les expida sin que paguen o tengan algún costo ellos que erogar. Entonces yo creo que es un caso incluso que deberíamos presumir, ¿no? El hecho de que nuestra credencial de elector sea el gran documento con el cual nos identificamos en este país. Desde la credencial para votar, los pigmentos, las boletas electorales, todos los insumos que se utilizan en el proceso democrático forman parte de una maquinaria de producción que opera de manera casi perfecta. El proceso electoral en México es una maquinaria de producción que involucra distintas fases, desde su planeación maestra hasta las labores que llevan a cabo en talleres calificados para la elaboración de los insumos que asegurarán el sufragio del ciudadano. El gran reto es generar la confianza de quien se decida a emitir su voto. Un elemento fundamental es el pigmento indeleble, cuya patente es orgullo del Instituto Politécnico Nacional. En el año de 1993, el INE lanzó una convocatoria internacional para que se probara una tinta indeleble, entre comillas, en el dedo pulgar de las elecciones de 1994. En esa ocasión concursaron varias compañías extranjeras de Europa y de Europa principalmente, y un servidor también aquí por parte del Instituto Politécnico Nacional, con 52 muestras
entre esas 51 mesas la ganadora fue la que llevamos por parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, desde entonces nosotros surtimos al INE y a otros países, ¿verdad? Sobre todo de Centroamérica y el Caribe. No, me parece que el creador sea además mexicano también, no solo una institución pública del Estado mexicano, es una cosa invaluable en un ejercicio de verdad reconocer que en nuestro país habemos personas que tenemos la capacidad y el talento para hacer este tipo de insumos para una elección, y que por supuesto ha sido una garantía en reconocer que cada ciudadano, cada ciudadana puede emitir su voto de manera particular y personal por una sola vez. Maravilloso. Es una creación de mi padre, Filiberto Vázquez. ¿Qué diferencia existe entre una tinta y el pigmentador diseñado por el Instituto Politécnico Nacional, ahora patente internacional? Yo creo que la diferencia entre lo que es una tinta y lo que es un pigmentador es muy grande. Fue una aportación nueva en relación a muchos países en el mundo usan tintas, pero la única que no es tinta es la que ganó, la de nosotros, que es un pigmentador de la piel. Sí, la tinta es una aplicación superficial de la piel. Por el hecho de ser superficial se puede quitar fácilmente con muchos disolventes, acetona, alcohol, cosas que inclusive existen en el hogar, jabón, etcétera, etcétera. En cambio, nuestra proposición fue utilizar un compuesto que bioquímicamente se aplica desde el punto de vista de que no va a pintar, sino va a pigmentar. ¿Qué significa pigmentar? Bueno, pues que va a reaccionar con los componentes de la piel, particularmente con el núcleo, o sea, el ADN. Esa pigmentación es interna, de tal manera que la forma de quitársela es quitándose la piel. Además de ser seguro y confiable para los comicios electorales, este pigmentador o líquido indeleble no causa daño biológico. Su empaque es biodegradable. Tenemos que el pigmentador no pase más allá del epitelio y no pase la barrera donde hay ya terminaciones nerviosas. ¿Qué quiere decir eso? Que a nadie le va a doler, ¿verdad? Es una pigmentación que no se la quitan más que con el escamamiento que hay normal en cada piel. De acuerdo con una ama de casa que lava a mano, pues se le va a quitar más pronto que alguien que no utiliza mucho las manos, le va a durar hasta una semana. Y entonces lo que yo pensé en ese momento era que las tintas no pueden ser indelebles, inclusive aplicándose a la piel debe haber una penetración pequeña en la parte más externa del epitelio donde están células muertas, para que se combine químicamente, bioquímicamente si usted quiere, con el ADN, que se combine y que sea nada más en la capa del epitelio donde están las células muertas. Esta pigmentación nadie la ofreció más de que yo. Todo el mundo ofreció una tinta y yo ofrecí un pigmentador. Para quienes deseen conocer más del envase que contiene el pigmento indeleble, así como su funcionamiento, su propio inventor nos dedica esta masterclass. Este envase está hecho con moldes especiales y tiene un montón de componentes. Este envase tiene una tapa, tiene un cuerpo donde están las instrucciones, tiene una membrana que se rompe. Cuando nosotros empujamos esto para acá, se rompe la membrana y aparece el líquido. Tiene una espora aquí para regular el flujo. Una vez roto este envase ya pasa al reciclado. Se pone en una bolsita. Esta bolsita es para cada casilla, son 175,000 casillas.
cada casilla tiene 2. Por si se acaba uno, nos alcanza perfectamente. Aquí es donde se le anota la casilla y el dato donde... A veces, en ocasiones, se analizan los sobrantes para ver si fue la tinta la de nosotros. Este pigmentador tiene un secreto industrial muy importante como parte del sistema de seguridad que ofrecemos con el pigmentador. Entonces, una vez que se va a proceder a aplicarlo, lo que se hace es que se quita un cintillo aquí está el cintillo, porque si no quitamos el cintillo no podemos apretar esto, y al apretarlo lo que hacemos es quitar el cintillo. Durante 10 meses efectivos, se lleva a cabo un proceso de producción incesante del pigmentador indeleble para los comicios electorales, que incumbe desde la fase administrativa hasta la operación productiva en serie. Esta labor ocurre con la supervisión y aprobación de autoridades designadas por el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Politécnico Nacional, particularmente la Escuela Nacional en Ciencias Biológicas, y nosotros, como área de organización electoral, tenemos una encomienda que es la producción y fabricación y supervisión de lo que es un material electoral denominado líquido indeleble, cuya función en las mesas directivas de casilla es fundamental al momento de que la ciudadanía se acerca, va, participa y registra y emite su derecho a votar. Para la producción de líquido indeleble pasamos por varias etapas o varias fases. Es un proceso que lleva alrededor de 10 meses, desde lo que es el aprovisionamiento de los materiales que nos permitan hacer la formulación del líquido indeleble. Normalmente la formulación es lo más importante, es lo primero que hacemos dentro de todo el proceso de producción. Y para ello, las etapas que hemos definido para tales inician en la producción de líquido indeleble en su formulación, que es la palabra correcta. La formulación es certificada por una institución imparcial. En este caso es la Universidad Autónoma de México, la que certifica que el líquido indeleble cumple con las características requeridas por el INE. Nuestra labor fundamental es supervisar que la producción de líquido indeleble se realice y se lleve a cabo conforme a las especificaciones técnicas que el Instituto Nacional Electoral aprueba en su autoridad o su órgano máximo, el Consejo General. Entonces, básicamente, una vez que hacemos la formulación, nosotros iniciamos el proceso de inyección en la máquina que tenemos, con todos sus elementos que la componen. La planta es llenado y el acomodado del envase, que es un envase de seguridad. Esa es una parte. Ya que tenemos luz verde para poder iniciar y depositar 15 mililitros en cada uno de los aplicadores que vamos a suministrar para que cada casilla que instale el INE cuente con líquido indeleble, nosotros hacemos una revisión interna o un control de calidad, te podremos llamar así, que permita verificar que no haya fugas en estos aplicadores, que evidentemente haya los 15 mililitros que se necesitan para poder cubrir al número de personas que estiman que acuden a determinadas casillas. Hacemos ese acompañamiento con la Escuela Nacional para que se dé atención a cada uno de esos criterios o especificación que se requiere para que el día de la jornada el líquido indeleble vaya, ahora sí que de la mejor calidad y por supuesto funcionando de manera casi perfecta. Entonces, básicamente una vez que inyectamos los aplicadores, nosotros pasamos a otra etapa del proceso que es el armado, que es colocarle una punta y colocarle una tapa. Y hay alrededor de 25 a 30 trabajadores que hacen la parte artesanal, con la mano hacen la adaptación del envase. Después viene el proceso de empaque, que es depositarlos en una bolsa, y después lo que se le llamaría el embalaje, donde es ya
identificar a través de etiquetas, de acuerdo a la logística que normalmente el INE define y que ha ido mejorando conforme a los años, porque evidentemente va creciendo el número de casillas que instalan en todos los estados del país. Nosotros vamos etiquetando, por así decirlo, las cajas donde los distribuyen. Son 350,000 envases para 98 millones de mexicanos, eso fue lo que nos dijeron. 350,000 envases con 15 mililitros de pigmentador cada uno de los envases. Esto ha sido trabajado y mejorado, sobre todo no en la fórmula del líquido, sino en el dispositivo para su aplicación, de manera que sea más seguro y que quede bien identificado cada uno de los ciudadanos que emiten su sufragio. En esta ardua labor se incluye tanto el etiquetado como empaquetado del producto, para que pueda salir de las bodegas del Politécnico a manos de las autoridades competentes. En este proceso, las autoridades del INE solo participan durante el periodo de producción en serie. Nosotros estamos aquí físicamente más o menos como 4 meses, desde lo que es enero al mes de abril, y somos un equipo particularmente que estamos como 4 a 5 personas de manera diaria. Hay días que estamos en un horario pues bastante normal, ¿no? Jornadas de 8 horas, pero hay días en las que tenemos que estar trabajando un poquito más. Entonces, básicamente, en todas las etapas que menciono, viene la parte de una certificación de decir, ese líquido indeleble está empacado como lo requerimos, está etiquetado para qué estado, para qué distrito, que es como los clasifica el INE. Y en esta parte de producto terminado ya está acomodado, listo por estado, por distrito, para que en el momento en que el INE recoja sus cajas, hacer el etiquetado, ya no sea un tema que nos detenga. Entonces, básicamente, conforme va saliendo el producto terminado, nosotros lo vamos etiquetando, lo vamos clasificando de acuerdo a una relación, como mencionaba, una logística que nos da el INE, para poderlo rastrear, en este caso, y distribuir de acuerdo a sus planes, ¿no? Entonces, nosotros básicamente la producción en sí del líquido indeleble, la operación nos toma alrededor de 4 meses. Todo lo demás es gestión administrativa. La otra parte se refiere a los oficinistas y fíjense una gran cantidad de proveedores que se requieren para hacer un envase y hacer una formulación de esta naturaleza. Básicamente aquí pueden ver o visualizar las cajas a las que llegamos después de un proceso de producción, para que el INE, el día que hemos pactado que se lleva el líquido, ya sea más ágil su traslado. Primero, pues la carga al camión, al transporte que él trae, y obviamente cuando ya llegan a sus centros de distribución, pues no haya pierde, ¿no? Podría yo decirlo de una manera sencilla, está custodiado desde que nace la fórmula hasta que llega a la casilla. La planta laboral se releva en turnos para no dejar de producir el pigmento. A su vez, las máquinas nunca paran con su característico ruido que forma parte de un ambiente en pos de unos comicios transparentes y confiables. Estos sonidos que ustedes perciben de fondo realmente obedecen a las necesidades. El líquido indeleble tiene características químicas que requieren una ventilación bastante amplia, porque pues muchos sabrán que es un líquido que tiene un olor fuerte, un olor penetrante. Entonces nosotros, al estar todos los días aquí durante 4 meses, requerimos una infraestructura fuerte y con ruidos que genere esa circulación de aire, pues para garantizar la integridad de todos nuestros colaboradores. Entonces, adicional, la máquina pues es una máquina mecánica que requiere de motores para poder llevar a cabo la inyección. Entonces, todos esos ruidos se escucharán prácticamente de toda la jornada de trabajo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para poder garantizar la producción. Primero, la integridad de la gente que trabaja con nosotros, y segundo, evidentemente, la producción, y que pues estemos entregando
producto o un líquido indeleble con las características o los criterios de aceptación que se marcan desde un inicio. Nosotros en esta elección, proceso electoral 23-24, vamos a instalar más de 170,000 casillas y cada casilla debe de tener 2 aplicadores de líquido indeleble en cada una de esas mesas. Por tanto, el promedio general que traemos de producción rebasa los 334,000. La otra cara de la moneda, y que tiene que ver con este proceso electoral, es el trabajo realizado en Talleres Gráficos de México, justo en el corazón de la Ciudad de México. Bueno, actualmente nos encontramos en la planta de producción de Talleres Gráficos de México. Es el lugar en donde hacemos toda la producción de la documentación electoral. Tal y como sucede con la producción del pigmento indeleble, Talleres Gráficos opera mediante un convenio con las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Para la producción de la documentación electoral y en este proceso electoral también para diversos materiales electorales, el Instituto Nacional Electoral celebró primero un convenio marco y después convenios específicos con Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado que proporciona el servicio de impresión y con quien hemos acudido en los últimos procesos electorales para la producción de las boletas electorales. Talleres Gráficos de México participa en la producción de la documentación con emblema, de la documentación sin emblema y de los materiales electorales requeridos por el Instituto Nacional Electoral, como lo son las boletas electorales, las actas de escrutinio y cómputo, las hojas de operaciones, los carteles, entre otros documentos, así como también la producción de urnas, caja paquete, mamparas, cancel electoral, por mencionar solamente algunos. Desde el momento en que se empieza a producir todo el material y toda la documentación electoral, personal de esta Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se traslada a los Talleres Gráficos de México, las 24 horas. Todos estos productos son las herramientas mediante las cuales todas y todos los ciudadanos expresamos nuestra decisión libre y secreta para elegir quiénes serán nuestros representantes. De la serie de productos electorales que apuntan los expertos, destaca la impresión de las boletas electorales. Se elaboran con papel bond, al que se le van sumando medidas de estricta seguridad para que el producto impreso tenga la confiabilidad que el votante espera. De repente es muy sencillo ver la boleta en la urna, pero la producción conlleva una logística bastante importante. Le platico algo que la ciudadanía luego no se da cuenta. Nosotros no producimos por distrito o por entidad. Bueno, las boletas electorales tienen varias características, todas importantes. Entre ellas, se imprime en tamaño carta y se utilizan hasta 5 colores en el anverso y de 2 a 3 colores en el reverso. También cuentan con una línea de perforado y un folio digital que permite su identificación. Se hace una placa que incluye 8 boletas electorales con distritos que tienen una cantidad de ciudadanos similar. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros no permitimos que se generen muchas más boletas de un distrito determinado que después sean pues un desperdicio de papel y de tinta. Una vez que salen estas placas, son cortadas, organizadas por distrito electoral, después se les coloca una goma en el costado que las agrupan en blocks para después empacarse por cada uno de los distritos electorales, meterse en cajas y trasladarse a través de tráilers custodiados al centro de distribución. Para garantizar su seguridad, las papeletas incluyen características inviolables, como una tinta especial de seguridad, elementos gráficos en micro tamaño y métodos de imágenes que no son visibles a simple vista, pero que pueden ser observados con un decodificador. Todas estas medidas aseguran que las boletas electorales sean difíciles de falsificar y protegen la identidad de todo el proceso electoral.
En el proceso de producción intervienen máquinas rotativas, guillotinas, que son las cortadoras, máquinas de encuadernación en donde se hace el engomado y todas las flejadoras en donde empacamos, donde previamente personal del área coloca las etiquetas para la identificación de numeración de folios y datos de la entidad y distrito. Y tiene que ser tan cuidadoso el empacado que no podemos permitir que una caja de un distrito se vaya, por ejemplo, a otro distrito electoral. Sin embargo, tenemos protocolos para cuidar que esta situación no ocurra y en caso de ocurrir reaccionemos para evitar que una boleta que no corresponde a un distrito o a una casilla se encuentre el día de la jornada electoral en ella. En Talleres Gráficos de México estamos imprimiendo un total de 317.324.493 boletas electorales federales, de las cuales 105.774.831 son para la elección presidencial, 105.759.285 son para la elección de senaduría y 105.764.905 para la elección de diputaciones federales. Ellos cuentan con diversas maquinarias que permiten una producción, pues digamos, amplia de las boletas electorales y en un periodo, será de 9 semanas, produjeron más de 317 millones de boletas en Talleres Gráficos de México. La distribución se realiza de acuerdo a los criterios que el INE determina en cada uno de los estados de los distritos electorales. Así como el maestro Filiberto Vázquez nos dio una lección sobre el uso del envase con el pigmento indeleble, ahora toca el turno a los consejeros Martín Faz y Claudia Zavala de mostrarnos los materiales que formarán parte del sufragio electoral. Estos productos también se fabrican en Talleres Gráficos de México. El material electoral ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, las urnas anteriores al 2000 eran urnas que eran de cartón con un plástico transparente, pero luego ya después son estas que son totalmente transparentes, translúcidas, pero de tal forma que se puede ver todo lo que hay, pues todo lo que hay ahí. Son diferenciadas por colores y las boletas tienen el color, son diferentes, ¿no? El caso de las presidenciales es el café, el caso de las de senaduría es el gris y el caso de las de diputación es un verdoso. De tal manera que eso también ayuda al elector a saber dónde depositar la urna, porque no hay que olvidar que además de estas van a encontrar urnas de las elecciones locales, porque hay también elecciones concurrentes y también las urnas locales tienen su lógica muy parecida, pero pueden tener algunas variaciones. Hay algunos lugares donde todavía se siguen haciendo este tipo de urnas, por ejemplo, pero en el caso del Instituto Nacional Electoral lo que van a encontrar es este tipo de urnas. Pues vamos a ver el modelo de los materiales que van a encontrar ustedes en la casilla el día 2 de junio próximo. Vamos a tener, esto es nuestra mampara. Nosotros aquí nos paramos, vean cómo tiene cortinitas, porque el voto es libre y secreto. Nadie puede ver por quién votamos. Estas son las urnas. Aquí dice presidencia, senadurías, diputaciones. Nuestras boletas van a tener el mismo color que vean aquí. Esto también ayuda para que las personas puedan identificar la boleta y dónde debe de colocarse. Entonces van a tener colocadas sus urnas, son transparentes para que vean que no hay nada antes y que solo hay lo que la ciudadanía va colocando, y cada una de las boletas dobladas se introduce. Esta urna está preparada también para facilitar que no se atore la boleta cuando entra, sino que tiene un tipo de desnivel para que pueda entrar la boleta con mayor facilidad, la boleta doblada. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos diversos materiales para garantizar no solo la eficacia de la emisión del voto, sino también su transparencia. Usted recordará, por aquí tenemos las urnas que se utilizaban antes, que tenían una ventana transparente donde cualquier persona
podía ver hacia su interior para verificar primero que estuvieran sin boletas al inicio de la votación y después ver cómo se iba incrementando el número de boletas depositadas conforme la jornada electoral avanzaba. El proceso de producción de las urnas es el siguiente. La producción de las urnas electorales empieza con la impresión en máquinas de serigrafía semiautomáticas de tinta UV, en las cuales, por medio de un rasero, la tinta es depositada en una lámina rígida, plana, transparente, cristal, grabada con líneas diagonales a 45 grados, con un diseño específico por cada tipo de urna. Gracias a las lámparas UV de las máquinas de serigrafía, la tinta se cura sobre las láminas para que esté completamente seca. Estas láminas, posteriormente, se les realiza un suajado en máquinas de suaje denominadas de Tijada. Por medio de presión, generan la figura de la urna. Una vez marcada la figura, se realiza el desbarbe. Después, se les coloca la etiqueta braille, terminando con engrapado en máquinas manuales y estas también automáticas. Pasamos de esas urnas de ventana a otras urnas que ahora son de un material totalmente translúcido. Es decir, se pueden ver de cualquiera de sus ángulos, de cualquiera de sus lados, el interior de estas urnas. Y el propósito es dar mayor transparencia y dotar de mayor confianza a la ciudadanía. En la planta de producción, aparte de contar con todas las capacidades instaladas de producción, contamos de manera permanente con elementos de protección federal y asimismo con el circuito de cámaras de vigilancia de la más alta calidad, en donde de manera continua están monitoreando y vigilando las instalaciones de Talleres Gráficos de México, que desde que inició la producción de las boletas electorales el 1 de marzo del presente año, contamos con elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena a fin de resguardar el inmueble de manera permanente. Y de manera permanente, mientras dura la producción, tenemos gente supervisando la calidad, supervisando también la oportunidad y también el empacado y la organización y la forma en que se va a distribuir cada uno de los documentos y materiales que ahí se producen. Toda labor depositada en estándares de alta producción resulta en vano si no se procede a la fase decisiva del proceso electoral: generar confianza para emitir el voto definitivo. Distintas instituciones, múltiples ciudadanos y ciudadanas integran un proceso electoral que en México tiene como fecha determinante el 2 de junio. Ese día es clave para dimensionar el grado de confianza de cada individuo, luego de décadas de franco desencanto electoral. Las elecciones del 2 de junio son fundamentales. Se van a nombrar más de 20,000 cargos públicos, no solamente la presidencia de la República, que es un cargo fundamental. Se van a reconfigurar el Senado, la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de los municipios de este país. Es la elección más grande de la historia. Yo voté la primera vez en el año 2000, cuando fue el primer gran cambio en el país. Yo tenía 20 años, fue la primera vez que pude votar. Nadie tiene un voto por encima de otro. El valor de cada voto es el mismo para cada ciudadana y cada ciudadano mexicana y mexicano, de tal manera que es un proceso donde celebramos la democracia en nuestro país y participamos y nos involucramos y somos parte de la misma. Todas las mexicanas y los mexicanos debemos de saber que el voto es parte de nuestra soberanía. Y sobre todo por la lucha histórica que tenemos las mujeres de nuestras generaciones anteriores, en donde se peleó generación tras generación hasta lograr que a la mujer se le reconociera
su derecho de votar. También el hecho de que como ciudadano yo sienta que me están representando y yo sienta que en el momento en que yo tenga algo que aportar puedo participar en política. Nos parece que el votar en todas las elecciones, pero sobre todo en elecciones donde se decide quién va a ser la cabeza de gobierno de nuestro país, es un derecho y una obligación que tenemos que tomar todos los que podemos hacerlo y que estamos dentro de esta edad para tomar ese tipo de decisiones. La necesidad que tenemos un sistema de justicia más amplio y que los gobernantes que elijamos sean los que consideramos los más aptos y los mejores. Ese sería el deseo que en lo personal yo tengo con relación a las votaciones. Como una cadena de valor en la que cada eslabón es esencial, el proceso electoral tiene un diseño y plan de aplicación preciso. En su ruta, se consideran aquellos posibles desfases que se deben de solucionar a muy corto plazo. El proceso electoral son el conjunto de pasos contemplados en la ley para llevar a cabo una elección. Nos coordinamos muy bien pues para el proceso electoral, ¿no? O sea, quién va a hacer cada qué, a quién, cómo le vamos a hacer para toda la etapa de capacitación, que es una facultad exclusiva del INE, pero que coadyuvamos también con los órganos locales electorales para poder realizar estas funciones. El plan y calendario establece desde el momento que se instala el Consejo General para llevar a cabo los trabajos de la preparación del proceso electoral, lo cual ocurrió en la primera semana del mes de septiembre, y ahí se detallan cada una de las actividades. No inicia cuando inician las campañas, sino inicia unos meses antes, cuando la autoridad electoral dice, bueno, ya vamos a organizar estos comicios, estas son las etapas. Por ejemplo, la instalación de los órganos desconcentrados. Se instalan todos los consejos locales, es decir, los órganos que tenemos nosotros funcionando en cada una de las entidades federativas, en la toma de decisiones, en la supervisión de los trabajos que se realizan. Eso se realizó el 1 de noviembre. El 1 de diciembre se instalan ya los 300 órganos desconcentrados, donde está cada uno de los consejos distritales del país, quienes llevan a cabo de manera directa todas las actividades que tienen que ver con el proceso electoral: capacitación electoral, ubicación de mesas directivas de casilla, el establecimiento de los mecanismos de recolección, la acreditación de observadores electorales, que también es una figura muy relevante. Se lleva a cabo el procedimiento de reclutamiento de las capacitadoras, de los capacitadores y los supervisores y supervisoras electorales, que está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Se lleva a cabo la primera insaculación de aquellos ciudadanos que son sorteados con base en el mes y la letra que el propio Consejo General, a través de un sorteo, como se puede ver en la sesión, se determinan, y con base en ello se lleva a cabo la primera insaculación. Cuando las personas a las cuales el INE actualmente les encarga ir casa por casa localizando a los posibles funcionarios de casilla, después, una vez que el sorteo es final y ya hay que localizar a quienes el sorteo dijo que deberían ser los funcionarios de casilla, ahí visitamos a los ciudadanos y podemos determinar cuáles ciudadanos tienen la posibilidad de participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, y también vemos cuáles son aptos para ello. Son miembros de la comunidad, no es un funcionario ni nada, son miembros de la comunidad los que van a vigilar las elecciones. Una vez que se tiene este universo, se lleva a cabo una segunda insaculación, donde a aquellos ciudadanos ya se les determina cuál va a ser la función que van a realizar en cada una de las mesas directivas de casilla: presidencia, secretaría o escrutador 1 y 2. A la ciudadanía que va a ser funcionario de casilla se le da toda una información respecto de cómo llenar las actas, ¿no? Hay actas de inicio, ¿no? de instalación de la casilla, donde hay que poner datos de quiénes están, a qué horas llegaron, firmar, y luego después se les da una capacitación para que sepan pues, cómo recibir a las personas. Hay un procedimiento.
nosotros necesitamos 6 funcionarios de casilla, pero siempre tenemos, además de los 6 que van a estar, tener 3 suplentes. Entonces, si alguno que ya dijo sí, no puede por alguna razón, porque puede ser, te enfermas ese día, no sé, pasa algo, pues es natural, entra alguno de los suplentes, ¿sí? Y en el peor de los escenarios, que no ajustemos ni con los suplentes, se toman personas de la fila. Previo a esto también se estableció el registro de las candidaturas, tanto para Presidencia de la República como para senadurías, y así como las diputaciones federales, por ambos principios. A partir de que ya tenemos estas candidaturas, nosotros ya estamos en posibilidades de producir la documentación electoral. Ya nosotros, a partir del 21 de marzo, llevamos a cabo el inicio de la producción de las boletas de presidente, de las boletas de senaduría y de las boletas de diputaciones federales. Que desde inicio del 2023, esta empresa pública Talleres Gráficos de México inició los preparativos para, en este proceso electoral 2023-2024, estar en las condiciones de iniciar la producción en tiempo y forma. Si bien en Talleres ampliamos nuestras capacidades de producción, que los instrumentos administrativos y jurídicos nos permitieron tener un mayor número de maquinaria y un mayor número de recurso humano. Esto nos permitió poder iniciar la producción solicitada por el Instituto Nacional Electoral de los materiales electorales. El material electoral se entrega la semana previa, ¿sí? Se entrega entre el lunes y el viernes de esa semana, de la semana previa, de tal forma que para el viernes, en principio, ya todos los, en este caso las presidencias, porque son quienes van a presidir la casilla, quienes reciben el material, y son ellos los encargados o las encargadas de llevarlo a la casilla el domingo. Tomamos decisiones respecto de cómo vamos a administrar el tiempo de radio y televisión, que es una prerrogativa que tienen los partidos políticos, y también para distribuir la prerrogativa en dinero, el recurso público que se le entrega a los partidos políticos. Por ley electoral hay días en donde ya no puede haber emisión de mensajes oficiales, no deben de ver spots, no debe de verse en ciertos lugares, ciertos recintos, propaganda electoral, ¿no? Sobre todo cerca de las casillas. Entonces, no hay un paso que no sea relevante en ese proceso electoral. Es difícil, como ciudadano de pie, involucrarse en todos, quizá tomar conciencia de que no todo empieza y termina el día de la elección. ¿Cuál es el escenario que la ciudadanía va a encontrar el día de la elección del 2 de junio? Fíjense, este es el paquetito, el portafolio que le damos a quienes presiden la mesa de casilla, y aquí ellos van a cargar todo el material para el 2 de junio llegar temprano e instalar esta casilla. Aquí van a llevar todas las boletas, los sobres contados, sellados. Es una seguridad que se da para saber cuántas boletas, con qué número de folio se le da a la persona que va a ser la presidente de casilla. Esta se desmonta, y se desmonta porque esta es la mampara, hace la función de esta mampara, pero para las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que van en silla de ruedas, las personas que no pueden moverse, por ejemplo, a veces de su auto. Nosotros tenemos un protocolo donde tenemos personas con una discapacidad que, por ejemplo, no pueden convivir con otras personas. Esta mampara se les lleva con todo un operativo para que puedan votar desde su auto, si así lo pide la persona con discapacidad. Y esta también a las personas con sillas de ruedas. Está sentado, se coloca así, se les dan sus boletas y nadie puede ver por quién vota. Porque para el instituto es importantísimo que se cumplan las garantías del voto, que sea libre, que sea secreto y que sea directo. También hemos trabajado mucho en medidas de inclusión. Aquí en la mampara ustedes van a encontrar un crayón que no se borra, por cierto. Ese no se borra.
mucha gente quiere llevar su pluma, pero el crayón está también, es como un triangulito para que no se ruede, para que sea más fácil para las personas poder marcar la boleta con ese crayón. Y también tenemos personas con discapacidad, por ejemplo, que carecen de manos. Entonces lo que hemos hecho es un sello X que se coloca aquí en el puño y pueden votar, pueden marcar la boleta. Y también para las personas que son ciegas, para las personas con esta discapacidad, tenemos la boleta Braille, el sistema Braille. Entonces, hay otras autoridades que han hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Instituto Electoral lo que ha hecho son lupas para las personas débiles visuales. Algunas personas no pueden leer las letras que nosotros tenemos en el tamaño que tenemos en las boletas y se les apoya con unas lupas para que puedan tener mayor visibilidad. Tal y como se nos acaba de exponer, este proceso electoral ha diseñado una serie de estrategias para asegurar la participación de la ciudadanía con discapacidad. También hay otras modalidades especiales que es importante tener en cuenta. Se establece un periodo también para la emisión de voto en aquellas acciones que llevamos a cabo en apoyo a la ciudadanía, como es el voto anticipado para aquellos ciudadanos que se encuentran en estado de postración. Nosotros vamos a ir a sus casas a que voten. Son personas que están postradas por alguna enfermedad. También estamos acudiendo a todos los centros penitenciarios del país para que puedan emitir su sufragio las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero no han sido sujetas de una sentencia. También está el voto en prisión preventiva, que por un mandato de un tribunal lo vamos a desarrollar a lo largo y ancho del país y también se va a realizar entre el 6 y el 20 de mayo. Nosotros vamos a ir a los centros penitenciarios. Desde luego, antes de eso debieron de haber solicitado votar y por lo tanto están en un listado nominal distinto y las personas que están en prisión preventiva, es decir, que no han sido sentenciados o sentenciadas y que por lo tanto no han perdido sus derechos políticos, podrán hacerlo en su centro penitenciario. Para todos aquellos y aquellas que nunca han ejercido su voto, sumamos una serie de recomendaciones para el llenado correcto de la boleta electoral. Esta es la boleta presidencial que encontraremos el 2 de junio en todas las casillas del país. Es la misma, porque así es. El ciudadano, el elector, lo que tiene que tener cuidado, porque hay varias modalidades de votación, toda vez que hay dos coaliciones de 3 partidos, cada una de ellas, pero que estas coaliciones, una coalición tiene una candidatura, la otra coalición tiene otra candidatura. De tal forma que lo que hay que cuidar en todo momento es que la marca que se haga en la boleta esté por el nombre de la persona, porque eso es lo que sí se repite. De tal manera que tenemos una coalición en donde hay 3 partidos, pero con una misma candidatura, cambian los logos, pero es la misma candidatura. Y tenemos otra coalición, también conformada por 3 partidos, con distintos logotipos, pero con el mismo nombre. Entonces hay varias formas de votar. Tú puedes marcar solamente una de estas casillas, o bien puedes marcar 2 o hasta 3, y el voto de todos modos va a ser válido. Solo debes cuidar que no marcar 2 casillas con nombres diferentes, porque entonces sí se anularía. De tal manera que si tú ya sabes que vas a votar por una coalición, hay 7 formas distintas de votar. Puede ser individualmente por quienes integran esa coalición o la otra coalición, o bien puede ser alguna combinación de 2, que hay hasta 3 combinaciones de 2 y una combinación de 3. La recomendación es fijarse en el nombre o bien marcar solo una casilla. Y la anulación del voto ocurre cuando marcas 2 casillas con candidaturas distintas. Pero sí puedes hacer varias marcas dentro de la boleta, en tanto en cuanto estas marcas correspondan a la coalición que postula a esa persona. Ejerciste tu sufragio efectivo el día de la elección. ¿Qué pasa después? ¿Qué hay detrás del voto? Desde el domingo
2 de junio, por la noche comienza el llamado PREP, que es el programa preliminar de resultados electorales, a través de los cuales se digitalizan las actas, se les toma una fotografía, se suben a la nube inmediatamente y de esa forma la ciudadanía puede estar viendo de manera directa, en la medida en que las actas son fotografiadas o bien llegan a nuestros consejos distritales y se digitalizan, puede estar viendo imágenes directas de las actas. El último paso, por eso es el más relevante, porque es la declaración de validez de la elección, pues es cuando sabemos quién nos va a gobernar los próximos años o quién va a ocupar el escaño en el legislativo que corresponde a mi distrito y demás, quién va a gobernar el ayuntamiento en el cual vivo o la alcaldía. Hay una sala encargada dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de manera específica en declarar la validez de la elección. ¿Qué sucede cuando un candidato o una candidata está en completo desacuerdo con los resultados? ¿Existe alguna instancia encargada para dar seguimiento a una protesta ante cualquier irregularidad o fraude electoral mayor? Existen muchos recursos, digamos, de impugnación ante las elecciones, o sea, cuando se compra o se coacciona el voto, cuando existen violencia y no se pueden instalar ciertas casillas, bueno, pues ahí algún candidato o candidata que no queda en el primer lugar puede argumentar que eso fue en detrimento o contrario a ellos. Esos resultados debemos recordar que pueden ser controvertidos, ¿no? Es decir, hay aún la posibilidad de establecer quejas, juicios incluso, ¿no? Y en contra de ese resultado, es decir, puede que ocurra que alguien no lo considere legítimo. Y si hay, podríamos decir, si la contienda está cerrada o si hay casos de compra, coacción de voto, etcétera, se puede extender la contienda. En esta ocasión, por tratarse de una elección presidencial, nos toca a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral coordinar la entrega de los expedientes de cada uno de los cómputos distritales de Presidencia de la República a la Sala Superior, junto con los medios de impugnación que se presenten. ¿De qué se encarga la Comisión de Quejas y Denuncias? Se encarga del arbitraje electoral. Todas estas cuestiones que tienen que ver con las posibles infracciones a la ley, en una partecita le toca resolver a la Comisión de Quejas lo que son las medidas cautelares. Y eso es lo que luego vemos de reclamos a las fuerzas políticas cuando les dicen hay una posible ilicitud y te pido que te conduzcas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el encargado de revisar, a ver, si hubo equidad en la contienda, si los recursos que se utilizaron son los que se fiscalizaron o aquí no está. O sea, revisan que pues se hayan cumplido las reglas del juego. Son reglas que ya están establecidas. Una vez resueltos los medios de impugnación, se lleva a cabo el cómputo definitivo por parte de la Sala Superior y se entrega la constancia de validez a quien determine la ciudadanía que debe ser la presidenta o el presidente de la República. En plena era digital, se han adaptado modalidades como la urna electrónica que todavía opera en fase piloto para el ejercicio electoral en casos especiales. Por ejemplo, alguien que por algún motivo está fuera de su localidad y quiere ejercer el voto, puede realizarlo por esta vía. Habrá 1.177 casillas especiales a lo largo y ancho del país, pero solamente se utilizarán unas electrónicas en 71, que están ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Monterrey. Les mostraré gráficamente cómo funciona el ejercicio del voto en una casilla especial con urna electrónica. Aquí estarán, para recibir a cada una y a cada uno de los ciudadanos, los funcionarios de mesa directiva de casilla que harán lo que yo explicaré que se lleva a cabo para la emisión de un sufragio. Primero el ciudadano llegará, se identificará con el presidente de mesa directiva de casilla y pasará a lo que nosotros llamamos el sistema de consulta de casillas especiales. En este sistema, el ciudadano llevará a cabo la lectura de su credencial de elector en un lector de código de barras, de tal manera que una vez que esto se lea en el dispositivo, tendremos 2 dispositivos por casilla urna electrónica, establecerá cuáles son las elecciones por las cuales puede votar cada una
y cada uno de los ciudadanos. De tal manera que se entrega la credencial de elector y se muestra una tarjeta que a través del sistema se lee y queda grabadas las elecciones por las cuales cada ciudadanía podrá llevar a cabo la emisión de su sufragio. Después, la ciudadana, el ciudadano acudirá al dispositivo de votación electrónica, que como ustedes pueden ver es una pantalla táctil, introducirá la tarjeta donde vienen grabadas las opciones de votación y podrá apreciar en la urna electrónica cuáles son las boletas por las cuales podrá emitir su sufragio. En este caso, yo voy a emitir el sufragio por una candidatura no registrada, que para efectos prácticos pondré mi nombre, que es Miguel. Le doy a aceptar, me pregunta si confirmo el nombre de la candidatura no registrada, le doy confirmar y se emite un testigo de voto donde aparece el dato de la candidatura no registrada por la cual yo voté, y así nos va mostrando cada una de las opciones de boleta a las cuales tiene derecho cada ciudadana y cada ciudadano a votar. Aquí anularé, por ejemplo, mi voto, le doy votar, me pregunta la urna electrónica si estoy votando como un voto nulo, yo le doy confirmar y automáticamente se genera el testigo, el cual después de ser verificado por el ciudadano cae al depósito de la urna electrónica. Una vez que la ciudadana y el ciudadano emiten su sufragio, esta tarjeta electrónica se borra, de tal manera que si la quisieran volver a introducir, ya no despliega la posibilidad de volver a utilizar el voto. Cada ciudadano o ciudadano tomará esta tarjeta y acudirá con el presidente de mesa directiva de casilla, quien ya habrá llevado a cabo el marcado en la credencial para votar, y en ese momento introducirá la aplicación de líquido indeleble en el pulgar derecho para que quede el testigo de que la ciudadana y el ciudadano ya emitieron su sufragio. Se entrega esta tarjeta electrónica, la cual, al ya no contener datos, podrá ser nuevamente grabada en el dispositivo para ser utilizada por otra u otro ciudadano en la emisión de su sufragio en el dispositivo electrónico establecido para ello por el Instituto Nacional Electoral. Tema de controversia y de cara al futuro, el voto electrónico opera en México con modalidades específicas. El dilema es si la ciudadanía está lista para este formato, ante la cultura de desconfianza electoral que trae consigo. ¿Por qué no se ha permitido el voto electrónico? Pues porque la clase política no se ha puesto de acuerdo, aquí en México. Sin duda, tendrá que llegar un momento en que se legisle al respecto, pero ahora ha sido fundamentalmente pues porque la desconfianza es lo que ha ido construyendo el sistema electoral, y lo más confiable pues es el papel. Digamos, si alguien nos dice que hay un software que lleva el control de las votaciones, será invariable el desconfiar, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Y será un proceso histórico cuando se logre. Como en México nuestro sistema, todo nuestro sistema se construye a partir de la desconfianza, cuando nosotros operamos un voto por internet, el sistema es resguardado con muchísimas cosas justamente para dar la garantía de confianza. Uno probablemente descargaría una aplicación especial para la votación de ese día, pero ¿cómo evitaríamos tal vez que haya suplantación de identidad? Y claro, los riesgos que se tienen se atienden con la seguridad cibernética, que también va avanzando. Los riesgos avanzan, pero también la seguridad cibernética. Sí estoy a favor del voto electrónico, no obstante, nosotros evidentemente proveemos un elemento electoral que se usa con el sistema actual de cómo ejercemos el derecho al voto. Conozco de sistemas y sé que son inestables, son vulnerables, entonces habría que estudiar un mecanismo muy especial que sí implementara voto electrónico. Obviamente esto genera debates de, bueno, y si yo no tengo un celular tan sofisticado, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, no me puedes tú impedir el voto si es que yo no tengo la tecnología adecuada. En consecuencia, el recelo no es gratuito, ¿no? No es solo una cuestión de educación cívica o de educación ciudadana, es también
la experiencia, es lo empírico, lo que determina la confianza que podemos tener en este tipo de implementaciones como el voto electrónico, pero eventualmente ocurrirá y en ese momento en el que ocurra creo que la autoridad electoral tendrá que ser lo suficientemente convincente en cuanto a los controles que hay para vigilar ese voto. Bueno, pues ha avanzado la tecnología y los celulares, por ejemplo, la tecnología celular, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues con datos biométricos, ¿no? O sea, te leen lo que pasa a veces con las aplicaciones bancarias, ¿no? O sea, cómo saben que efectivamente revisan, escanean tu rostro, la huella digital también, y entonces ven que efectivamente esa persona que está votando es el de la credencial. Hoy los procesos de elección no tienen que estar fuera de ese tipo de usos de tecnologías y por tanto creo que la transición hacia ese uso de urnas electrónicas o voto a través del sistema electrónico por internet tiene que ser una realidad, por supuesto, en el mediano plazo. ¿En qué nos ayudaría? En tiempos, en cómputos, en costos, pero también, por ejemplo, todas las personas con discapacidad sería una herramienta muy útil. En el extranjero ya lo llevamos a cabo, El voto para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero ha sido aplicado y ha sido mostrado un uso seguro. Hay 3 modalidades para votar desde el extranjero, que es a través de internet, que es a través del voto postal o a través del voto presencial en alguno de los consulados en donde se instalarán algunas casillas. Y se aplicó de manera muy exitosa. Lo logramos convencer y llevar hasta el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral lo validó como una modalidad segura que da certeza. Exige que antes de ello se hubiera dado de alta en el listado nominal de mexicanos residentes en el extranjero. Y ahora, más del 69% de quienes están inscritos en la lista nominal de electores que residen en el exterior han elegido esa modalidad, porque tiene bondades, porque facilita y también de frente a el medio ambiente ayuda a generar otras condiciones. Son muchísimos millones de boletas las que imprimimos en cada proceso electoral. ¿Qué hay detrás del voto? Una historia que no deja de escribirse con todos sus procesos y claroscuros. Ante la sombra del fraude electoral que suscitó una desconfianza histórica hacia el sufragio en México, la serie de estrategias para asegurar un voto seguro y confiable consideran principalmente una credencial de elector con altos estándares para asegurar la identidad de la ciudadanía, un listado nominal de electores también con una vigilancia específica, la aplicación de un pigmento indeleble que impide la repetición del voto, a su vez el marcado de la credencial una vez emitido el voto. A esta serie de candados se suman las herramientas digitales para blindar el voto electrónico. Es una tarea que propicia la intervención de múltiples instituciones de gobierno, académicas y privadas. Es una labor que demanda la participación responsable de la ciudadanía. ¿Qué hay detrás del voto? Es la decisión que tenemos para premiar o para castigar también a la clase política cuando no nos gusta cómo nos gobiernan o cómo nos representan. Pero también es el poder que tenemos para ver qué dirección queremos darle al país. Es un derecho individual, por eso es secreto, es libre, es solo de la persona, pero a través de ese ejercicio que tiene un carácter individual, vamos construyendo una comunidad política y vamos resolviendo problemas que de manera individual no podríamos resolverlos. Voy a ejercer mi voto ciudadano porque es un compromiso que podemos asumir y es un derecho que debemos de ejercer. El voto ciudadano entonces sí es ejercer esta potestad de ir a votar cada elección. El voto significa para mí ejercer mi derecho a elegir quiénes van a ser las personas que me van a representar en los distintos cargos de elección popular, tanto de ayuntamientos como de gubernaturas, diputados locales, federales, senadores. Deben entender mis paisanos que
que es importantísimo votar, porque solo así podemos tener que el pueblo tenga un mayor poder de decisión en ese sentido, para elegir sus propios y sus más adecuados candidatos al poder. Es importantísimo que los mexicanos votemos. Y es algo en lo que cada uno debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos para contribuir con nuestro voto a crear el México que queremos para un futuro y para generaciones futuras. Y tenemos como mexicanos la posibilidad de ser parte de esa decisión. Tenemos que trabajar nosotros desde la academia, los propios institutos electorales, etcétera, pues para que la gente cuando vea los resultados les genere confianza de, ok, sí es, así como ahora genera resultados o confianza cuando alguien emite el voto de forma física. El voto iguala a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos. ¿Qué hay detrás del voto? Talento ciudadano en procesos tecnológicos de alto nivel. Innovación para blindar nuestra seguridad en medios impresos o electrónicos. La posibilidad para marcar nuestro futuro. Una historia que sigue en la construcción de una identidad propia, bajo los colores de la tolerancia y la equidad. ¿Qué hay detrás del voto? Todas las voces se suman en una sola. Democracia. Todas las voluntades nos llevan a un destino. Ciudadanía. ¿Qué hay detrás del voto? Congreso TV presentó